yo soy Jair y hoy voy a presentar la historia y la evolución de la computadora. La computadora, una máquina informática la cual, de manera notoria, ha cambiado nuestro mundo. Hoy en día forma parte de cualquier uso cotidiano para el ser humano. Asimismo, esta herramienta seguirá evolucionando y entregándonos nuevos avances y siempre será un referente potencial de la tecnología, pues la computadora es la herramienta práctica más grande del mundo informático. Antes de los años 40, cuando se desarrolló ENIAC, la primera computadora digital electrónica, se había producido algunos intentos de crear máquinas parecidas. Así, en 1936 se presentó la Z1, que para muchos es la primera computadora programable de la historia. Ahora sí, pero ¿cuál fue la primera generación de computadoras? Aunque la primera computadora fue la alemana Z1, mencionada anteriormente, en general se considera a ENIAC, siglas de Electronic Numerical Integrator and Computer, como la que marcó el inicio de la primera generación de este tipo de máquinas. El ENIAC era una computadora para la Segunda Guerra Mundial, completamente digital, por lo que todos sus procesos y operaciones se ejecutaban mediante un lenguaje de máquina. Fue presentada al público el 15 de febrero de 1946, tras 3 años de trabajo. Pero para el momento en que fue presentada, la Segunda Guerra Mundial ya había finalizado, por lo que el objetivo de las investigaciones sobre computadoras dejó de estar centrado completamente en el aspecto militar. A partir de ese momento, se buscó que las computadoras pudieran atender a las necesidades de las empresas privadas. Así que posteriormente, la primera computadora que llegó al mercado de manera general fue Sally, en 1951. Al año siguiente, la UNIVAC fue utilizada en el recuento de votos de las elecciones presidenciales estadounidenses. Solo 45 minutos fueron necesarios para tener los resultados. Pero después de haber citado ya estos 3 grandes referentes de la primera generación, ¿cómo trabajaban estas computadoras? Bueno, utilizaban tubos de vacío para los circuitos, así como tambores magnéticos para la memoria. Los equipos eran enormes, hasta el punto de ocupar habitaciones enteras. Esta primera generación necesitaba una gran cantidad de electricidad para funcionar. Esto no solo encarecía su uso, sino que provocaba una enorme generación de calor que provocaba fallos puntuales. La programación de estas computadoras se realizaba en un lenguaje máquina y solo se podía conseguir que resolviera un programa en cada ocasión. En esos momentos, cada nuevo programa necesitaba de días o semanas para ser instalado. Así podemos dar paso a la segunda generación. La segunda generación, que comenzó en 1956 y se prolongó hasta 1964, se caracterizó por la incorporación de transistores en sustitución de las válvulas del vacío. Con esto, las computadoras redujeron su tamaño y consumo eléctrico. Además del gran avance que representaron los transistores, las nuevas computadoras también incorporaron redes de núcleos magnéticos para el almacenamiento. Por primera vez, las computadoras podían almacenar las instrucciones en su memoria. Estos equipos permitieron que se dejara atrás los lenguajes de máquina para empezar a hacer lenguajes de programación. Uno de los grandes referentes de la segunda generación fue la familia IBM 360. En 1964, IBM presentó su serie 360, las primeras computadoras cuyo software podía configurarse para distintas combinaciones de capacidad, velocidad y precio. El IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numéricos como tareas de administración y/o procesamiento de archivos. Se consideró al 360 el punto de partida para la tercera generación de computadoras. La tercera generación, la invención del chip o circuito cerrado por parte de los estadounidenses Jack S. Kilby y Robert Noyce, revolucionó el desarrollo de las computadoras. Se inició así la tercera generación de estas máquinas, que comprendió entre 1964 y 1971. La aparición de los circuitos integrados supuso una revolución en el campo de las computadoras. La capacidad de procesamiento aumentó y además se redujeron los costos de fabricación. Pero, ¿cuál es un referente de la tercera generación? Bueno, fue el modelo CDC 6600, construida por las empresas de Control Data Corporation. En su momento, esta computadora fue considerada como la más potente fabricada, ya que estaba configurada para ejecutar 3 millones de instrucciones por segundo.
La cuarta generación, la siguiente generación de computadoras entre 1971 y 1981, estuvo protagonizada por las computadoras personales. Poco a poco, estas máquinas empezaron a llegar a los hogares. En esta cuarta generación, las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por las de chips de silicio. Además, la miniaturización de los componentes permitió integrar muchos más dentro de esos chips. Además de los PC, en esta fase también se desarrollaron las denominadas supercomputadoras, capaces de realizar muchas más operaciones por segundo. Los modelos principales de la cuarta generación fueron dos: el Altair 8800 en 1975. La Altair 8800 se comercializó y destacó por incorporar el lenguaje BASIC de fábrica. Esta computadora contaba con un Intel 8080, el primer microprocesador de 17 bits. Su bus, el S1000, se convirtió en el estándar durante los siguientes años. Después tenemos al Apple II. En 1977 apareció el Apple II, que se vendió con mucho éxito durante 7 años. El modelo original contaba con un procesador 6502, 4 KB de RAM y una arquitectura de 8 bits. Más adelante, en 1979, la empresa presentó el Apple II Plus con una mejor memoria RAM. La quinta generación. La quinta generación de computadoras tuvo su inicio en Japón en el año 1981. Ese país asiático comunicó sus planes para desarrollar computadoras inteligentes que pudieran comunicarse con los seres humanos y reconocer sus imágenes. A partir de este momento, las computadoras pudieron realizar nuevas tareas, como la traducción automática de idiomas. Igualmente, el almacenamiento de la información empezó a ser medido en gigabytes y aparecieron los DVD. En cuanto a la estructura, las computadoras de la quinta generación integraron en sus microprocesadores parte de las características que antes estaban en los CPU. Un gran referente de la quinta generación es el IBM Deep Blue. La IBM Deep Blue, nombre de esta computadora, había sido también programada para realizar cálculo sobre nuevos medicamentos, buscar en las grandes bases de datos y poder hacer los complejos y masivos cálculos que precisan en muchos campos de la ciencia. Actualmente vivimos en la sexta generación. La investigación sobre la tecnología se ha mantenido imparable en los últimos años en el ámbito de las computadoras. La tendencia actual es tratar de incorporar circuitos de aprendizaje neuronal, una especie de cerebro artificial. Esto implica la fabricación de las primeras computadoras inteligentes. Una de las claves para lograrlo es el uso de los superconductores. Esto permitirá una gran reducción en el consumo eléctrico y, por lo tanto, una menor generación de calor. Los sistemas serían de esta forma casi 30 veces más potentes y eficaces que los actuales. Sin embargo, los expertos consideran que todavía es necesario investigar mucho más para lograr los objetivos. El futuro, según muchos de estos expertos, será el desarrollo de la informática cuántica. Esta tecnología marcaría de manera definitiva la entrada de una nueva generación de computadoras. Pero eso es otra historia. Yo soy Jair Martínez y esto fue una breve historia de la evolución de la computadora. Gracias.